Muy buenos días a toda esa gente de Facebook. Bendiciones. Que la paz de Dios sea con ustedes en esta preciosa mañana. A toda esa gente hermosa y linda que va a poder ver este video. Bendiciones a toda esa gente preciosa también de Facebook. Esa gente que siempre están pendiente a lo que hacemos. Bendecimos a todas esas personas que han podido compartir nuestro afiche de la actividad de la victoria. Bendecimos a esos guerreros y a esas guerreras. Quiero hablar un tema muy importante hoy, un tema estaba analizando desde ayer, mirando y preguntándole al Espíritu Santo algunas cosas que sentía por hablar o que quería hablar, pero hay veces que nosotros antes de hablar queremos ser guiados por Dios, porque es una tremenda plataforma de nosotros poder anunciar el Evangelio de Jesucristo. Esta es una gran plataforma que sirve para nosotros divulgar y hablar de lo que es la palabra de Dios. Hoy quiero hablar de que Dios ama al pecador. Pero hay algo que está dentro del pecador que Dios aborrece, que es el pecado. La palabra dice claramente que Él ama al pecador, pero Él lo que aborrece es el pecado. El pecado aparta al hombre del amor de Dios. El pecado aparta al hombre de buscar a Dios. Por eso es que Dios aborrece el pecado. Porque el pecado se ha vuelto una división, una barrera que impide de que el hombre se acerque a Dios. El pecado es algo muy malo, es algo muy destructivo, que aparta al hombre que no tiene a Dios de la presencia de Dios. Incluso hasta los que están dentro del camino de Dios, el pecado lo aparta. Da tanta pena escuchar una persona que duró tantos y tantos años dentro de los caminos, que por algo que pasa o por una caída, por algo que le sucedió, se aparta del camino de Dios. Y eso da mucha pena saber que hay gente así, que tuvieron una caída, o porque tuvieron algo, o porque le pasó algo, se apartan de ese camino precioso, que es el camino de Dios. Ese camino que es el camino de la salvación, el camino de Dios. Y son tantas cosas que me pongo yo a pensar como cristiano, como joven, nosotros teniendo la verdad, donde podemos decirle a la gente que se aparten de esos malos caminos, que le digan no al pecado, le digan sí a Dios, que entiendan que el pecado no lleva a nada bueno. El pecado lo que nos lleva es apartarnos de la presencia de Dios. Y lo dice claro, que nosotros sin Dios nada podemos hacer. La palabra lo dice claro, habla claro. Dice que nosotros sin Él, sin Dios, nada podemos hacer. También la Biblia habla del camino. Dice que hay caminos que al hombre le parece bien, pero su camino es de muerte. Yo siempre digo esto, siempre hablo esto. Y todo lo que no es agrado de Dios, Dios lo va a eliminar en este tiempo. Dios va a sacar lo malo. Todo lo que te puede apartar de la palabra de Dios, de la presencia de Dios, Dios lo va a quitar. Todo lo que sea piedra de trompiezo para Dios y su palabra, Él lo va a quitar. Porque en verdad Dios lo que quiere es llevarnos a nosotros a un momento
de reflexión, un momento que entendamos el llamado que tenemos, que reflexionemos que somos elegidos con el propósito. Y ahí es que muchos no quieren llegar a servir a otros. La Biblia habla de dar por gracia, por lo que por gracia recibimos. Y si te hablo de que Dios aborrece el pecado, mucha gente dice, no, que Dios se ha olvidado de mí. Dios no se ha olvidado de ti. Lo que pasa es que tú no quieres dejar el pecado. Y hasta que no haya una renuncia entre el pecado y tú, Dios no se va a poder acercar a ti. Porque enemistad con el mundo se constituye enemigo de Dios. Y todo lo que no es con Dios está en contra de Dios. Entonces, es una renuncia que Dios está pidiendo a nosotros con las cosas de este mundo, con las cosas de este mundo, con lo que es al aferro a las cosas de este mundo. Dios quiere que nos apartemos de lo que nos pueda hacer daño, de lo que nos puede destruir. El Señor está buscando que nosotros entendamos y comprendamos que ciertamente las cosas de este mundo no nos sirven para nada. Las cosas de este mundo lo que nos llevan de mal en peor, en vez de avanzar, lo que las cosas de este mundo nos atrasan. Y Dios está buscando de que nosotros entendamos que la única manera de nosotros poder llegar a lo que es la salvación es buscar a nuestro Señor Jesucristo, dejándonos guiar del Padre Celestial, dejándonos llevar del Padre Celestial. Cuando somos guiados por nuestro Padre Celestial, el pecado tendrá que alejarse de nosotros. Pero mientras que estemos buscando el pecado y alejándonos de Dios, entonces, ¿cómo queremos que Dios haga un milagro? ¿Cómo queremos que Dios trate con nosotros? Si todavía nosotros tenemos enemistad con el mundo, tenemos enemistad con el pecado, todavía somos amigos del pecado. Y mientras que estamos pasando un desierto, hay veces que construimos una casa en medio de ese desierto y nos quedamos a vivir en un proceso. Y te quiero decir que tu vida entera no puede estar todo el tiempo metida en un proceso. Tu vida entera no puede estar todo el tiempo metida en ese horno de prisión, en esa maldad. Porque el Señor quiere. Él quiere sacarte de esa amistad que tú tienes con el mundo. Él quiere que tú aborrezcas el pecado, que tú odies el pecado, que tú y el pecado no tengan que ver nada, que no tenga que ver ningún lazo con el pecado. Porque todo lo que no es de Dios, tú tienes que aborrecerlo. Todo lo que no es de Dios, tú no puedes tener amistad con el mundo. Tú no puedes seguir haciendo las cosas que hacía antes. Tú no puedes tener los pensamientos mundanos. Tienes que entender que ya no eres el mismo hombre, ni tampoco eres la misma mujer. Y cuando entiendas y comprendas que ya Cristo te transformó, entonces el Señor va a trabajar en ti de una gran manera, porque ya tú pusiste tu disposición para que Él trabaje. Cuando hay una disposición de que queremos que Cristo trabaje en nuestra vida, entonces nosotros podemos ser hacedores de milagros, podemos ser hacedores de promesas, podemos ser hacedores de profecías, porque estamos entendiendo que somos enemigos del mundo, y estamos entendiendo que somos enemigos del pecado, y estamos entendiendo que no hemos apartado de las cosas que nos apartaban de Dios. Entonces es tiempo de renunciar de esas cosas que nos pueden hacer daño. Es tiempo de entender que nuestro llamado es un llamado muy fino, que somos llamados a ser embajadores de un reino, que somos llamados a ser embajadores de una nación santa. Entonces, cuando entendemos esta calidad de hombre de Dios y entendemos que somos un diseño, una rechura, que somos diseñados, somos la rechura de Dios. Y cuando entendemos que venimos de Dios, entonces el enemigo se nos aparta del lado. Pero hay gente que todavía quieren tener amistad con el mundo, quieren ser amigos del mundo, quieren constituirse todavía enemigos de Dios. Pero Dios no quiere que tú entiendas que tú eres enemigo de Él, sino que tú entiendas que es tu amigo. Él es tu amigo.